organiza en homenaje al Día del Periodista, pero este año decidimos, así como en años anteriores realizamos jornadas de semana completa, este año decidimos realizar actividades que abarquen la totalidad del mes de junio. La charla de hoy, la charla inaugural y magistral, es una charla muy especial y muy sentida para la carrera de comunicación social y sus antecedentes, porque quien nos hablará y conversará con nosotros, la doctora Ana Camblón, es la responsable de que existan las carreras de comunicación, porque fue la impulsora de la carrera de periodismo cuando fue decana de la Facultad de Humanidades. Así que a la visión institucional que tuvo la doctora Camblón se debe el inicio de lo que fue en principio la tecnicatura en periodismo y luego la licenciatura en comunicación social, que ya ha cumplido 20 años. Así que estamos acá porque ella dio paso y abrió camino para que quienes fundaron la carrera, los docentes fundadores, iniciaran ese ciclo. Ana Camblón viene del campo de las letras, es profesora emérita de esta casa y fundadora del programa de semiótica que dio lugar a muchos de los docentes que formamos parte de la carrera de comunicación social. Entonces es como la nave nodriza que nos amparó a muchos, que formó los recursos, muchos de los recursos que están hoy en las aulas, con una visión muy generosa, con una libertad de pensamiento que yo agradezco infinitamente, con la capacidad de tener las palabras justas para alentarnos y orientarnos sin dejar de que quienes iniciamos los caminos nos sintamos libres. Para mí esa libertad en el acompañamiento es, hablo a nivel personal, una de las cosas que más valoro de Ana Camblón. Pero Ana Camblón es una oradora excelente, especializada en muchas áreas, y la principal creo que es en hacer reflexiones conversadoras. Ya se van a dar cuenta cuando la escuchen. El pensamiento de Ana es un pensamiento libre, es un pensamiento muy profundo, es un pensamiento creativo y es un pensamiento situado. Es un pensamiento que piensa desde acá, desde las fronteras, los problemas de nosotros, los habitantes de las fronteras, y así como se ha ocupado de la alfabetización escolar, intercultural, así como se ha ocupado de los discursos literarios, así como se ha ocupado de la interrelación entre los discursos, de las paradojas, de los discursos literarios. El pensamiento de Ana es un pensamiento que nos invita a reflexionar sobre nuestras realidades desde nuestra manera particular de pensar. Entonces el pensamiento de Ana reivindica y revaloriza nuestros modos de pensar cotidianos, encuentra ahí una filosofía de la vida cotidiana que es deslumbrante. Así que yo quisiera contagiarlos de las ganas que tenemos todos de escucharla y les pido que presten mucha atención porque lo que Ana siempre tiene para contarnos nos deja siempre pensando, y que creo que esa es la función principal de la universidad. Sin más, le doy la palabra a la querida Ana. Bueno, gracias, Jopi. Bueno, espero que estén vacunados contra mi contagio, pero
Entonces, quiero agradecer la invitación, esta convocatoria de la Guardia Vieja y de aquellas luchas que llevamos adelante para la creación de la carrera. Como te iba diciendo, es una frase coloquial y entonces, por un lado, quiero señalar que lo que pretendo es conversar con ustedes, si quieren luego, o en el transcurso, hacer preguntas. No me molesta, estaría bárbaro. Si alguien quiere preguntar algo a lo largo de la charla, podemos hacerlo con toda confianza. También, fíjense, como te iba diciendo, es una frase que nosotros usamos mucho, y el gerundio diciendo, te voy diciendo, es una forma de nuestra variante dialectal, donde siempre señalamos la continuidad, es como me estoy yendo, le anda llegando, me estoy pensando, y la continuidad es muy relevante para la experiencia humana y también para pensar las experiencias de aprendizaje. Los aprendizajes no se dan de una vez y para siempre o con determinados encuentros, sino en ese goteo continuo, retomo, vuelvo, vuelvo, retomo, releo, vuelvo a pensarlo, vuelvo a verlo, lo dejo descansar, hablo de la monografía, hablo del parcial en el que no me fue muy bien. Entonces, vuelvo a ver eso, repaso los temas, no es que lo tiro, borro, corto y pego, famoso, sino que la continuidad experiencial es lo que realmente incorpora aprendizajes consistentes, fehacientes, diríamos reales, no una cosa que pasa como una ventolera efímera, sino eso que me va quedando. Y a veces uno no se da cuenta, queda como un humus, como un suelo, y de ahí van emergiendo y eso soporta también después aprendizajes posteriores. De modo que, bueno, ya miren, ya desemboqué en una reflexión pedagógica, que es una enfermedad que padezco vitaliciamente. Entonces, como te iba diciendo, es ese gesto que retoma la conversación, que retoma lo que te decía ayer, lo que te dije el año pasado, lo que estábamos hablando, de lo que se está tratando. Pensé que para darles una brevísima reseña de cómo fue el proceso, piensen ustedes que en el año 83 se abre la democracia y las universidades tienen que normalizarse. Entonces, había como interventores normalizadores hasta tanto se pudieran hacer los padrones, hasta tuvimos que redactar el estatuto de la universidad. O sea, la universidad no tenía nada hecho en el sentido de nuestra organización democrática. Las asambleas, los debates eran no solo de mucha gente, sino interminables. Se trabajó muchísimo y se eligieron los primeros decanos y el primer rector en el año 86. El primer decano fue el doctor Roberto Avinza. Durante el decanato de Roberto Avinza, ya empezaba un trabajo del consejo directivo funcionando y yo trabajé muchísimo en la que se llamaba Comisión de Asuntos Académicos. Esa comisión
por su cantidad de trabajo, tomó un relieve en la facultad que parecía el centro del funcionamiento. Pero era nada más que persistencia, esta era continuidad de trabajo y de poner en orden la planta docente, de poner en orden las carreras, etc. La secretaria académica era la licenciada Luisa Tosca de Lanton, una persona de trabajo social de una misión institucional, de un trabajo minucioso en la institución que no se vio nunca más, sin desmerecer las demás secretarias académicas, pero su trabajo fue muy importante para organizar la facultad. A ella entonces un día, ella siempre me dice, mira, yo siempre me acuerdo que vos te paraste en la puerta y dijiste, acá hace falta una carrera de periodismo. Y mi gran, yo diría deseo, pasión, era que podamos darle al medio formación de recursos humanos en lugares de trabajo que no estaban contemplados. No es como ahora que hay muchas universidades, pues no, era solo en Montoya y nosotros. Así entonces empezamos a pensar y yo empecé a recoger información de las pocas carreras que había. En Buenos Aires recién se abría la carrera de comunicación. Entonces tomé de todo el país, me recorrí todos los lugares y establecimos un buen diálogo con la carrera de La Plata, que era la más antigua de la Argentina. Bien, entonces empezamos a trabajar e intentábamos que sea un plan lo más dinámico y con recorridos académicos lo más libre posible. Cosa que cuesta mucho en la universidad. No tenemos esa idea de una universidad con cátedras que uno pueda recorrer, hago este crédito allá, cuesta mucho. En el departamento de letras, por ejemplo, así, gran batalla, traté de que el nuevo plan no tenga materias correlativas, que cada cual recorra el mapa de manera más libre. Bueno, fue tremendo y además los alumnos no están acostumbrados, pero igual lo hicimos, igual lo evaluamos y creo que salvo algunas materias que necesitan tal insumo para pasar al otro, es bueno que la gente tenga cada vez más libertad académica para hacer sus recorridos y acreditar las cosas que le interesan. Bien, primer fracaso que podemos contemplar. La carrera de periodismo empezó siendo una tecnicatura, con un plan bastante raro, contenía las áreas, ¿no?, de socio, historia, etc. Después, poner los recursos humanos es un problema, porque uno hace un plan que es fantástico y después los profesores se vuelven locos para contemplar esa apertura de la... Bien, se abre durante mi decanato, o sea, después de Roberto Avínzano, yo fui electa decana, y mi gran objetivo era abrir la carrera de periodismo. No había presupuesto, no había equipamiento, no había lugar. Se abrió la inscripción y se inscribieron 460 alumnos. Era descomunal. Traíamos mucha gente de distintos lugares, que tuvieran profesión. Bueno, vinieron, en ese momento venía Enrique Vázquez, Martín Grasnowski, Bonelli vino. Bueno, periodistas venían, daban charlas y los profesores se amacaban con esa masa de alumnos que, por supuesto, había gente
de los medios que eran veteranos, que hacía 20 años hacían periodismo, pero querían cursar la carrera universitaria. Por supuesto que eso después se desgranó, se fue acomodando la historia, y lo más problemático fue el equipamiento. Es decir, tener una sala de radio, tener las máquinas. En ese momento, miren que les estoy hablando de los 90, recién se iniciaba la computación, en los años 90. O sea que durante mi decanato se pusieron las primeras computadoras y se instalaron las computadoras en la facultad. Bueno. Ana, dicen acá que siguen esas computadoras. ¿Sí? Sí, bueno, bueno, no quiero saturarlos con estas anécdotas, simplemente decirles, junto a la carrera de periodismo, la otra gran batalla que libramos fue la carrera de portugués, porque yo me había empeñado en que portugués se dé en la Facultad de Humanidades. Y tuvimos muchísimos inconvenientes con la aprobación de la carrera arriba en Buenos Aires. Así que eso, y también con profesores. Trajimos profesores de San Pablo, por suerte estaba María Luisa, una señora que era brasileña y que tenía formación académica, pero también la carrera de portugués costó muchísimo por los recursos humanos. Esas dos carreras entonces avanzaron juntas y hasta ahora tuvieron sus propios desarrollos, ¿no es cierto? Ahora bien, aquella carrera de los años 90 evidentemente era muy diferente a la que es hoy frente a todo lo que ha ocurrido con la tecnología y los medios de comunicación. Son otros ritmos, son otros aprendizajes, son otras necesidades, con lo cual se comprueba, sobre todo en carreras como periodismo y comunicación, se comprueba lo rápido, lo raudo del proceso tecnológico y cómo los lugares pedagógicos tienen que acompañar muy dificultosamente tanto la proliferación de medios, o sea, hoy tenemos muchísimos medios diferentes, y cómo formar los recursos humanos para esas necesidades. Bueno, de la creación de la carrera creo que más o menos está planteado, nace con la democracia, es una carrera que a pesar de decir tiene 20 años, es de las más nuevas, son las dos últimas de la facultad, y digamos que adquirió su propia dinámica y pudieron elaborar ese plan de la licenciatura en comunicación que ya lo hicieron los propios protagonistas de la carrera, lo cual eso es muy importante, que los protagonistas de la carrera elaboren sus propias propuestas académicas y pedagógicas. Bueno, no sé si alguien quiere por ahí preguntar algo, no sé, o tienen alguna curiosidad. ¿Por qué usted creía que era importante tener la carrera de comunicación acá en Misiones? Bueno, porque me parecía que era un territorio descuidado, o sea, periodismo, por supuesto estaban los diarios históricos, primera edición no estaba todavía, el territorio que era la columna vertebral, y estaban las radios históricas y las FM que empezaban a proliferar. Pero en realidad no había ningún lugar académico que atendiera a la profesión de periodista o de comunicación en general, ¿no? Y entonces me parecía que eso
era un menoscabo de la comunidad, no porque no nació como una crítica a lo que se hacía, sino como la detección de una falta, de una ausencia que venía a colaborar con la comunidad y también con la oportunidad de trabajo para los jóvenes, cosa que a mí siempre me preocupa. ¿Qué le damos? ¿Qué oportunidades? ¿Cómo la universidad responde a la posibilidad de un joven o de una chica de formarse acá en su lugar o de manera más cercana? Así que todo joven que quería estudiar comunicación o periodismo tenía que irse a Buenos Aires, a La Plata, etcétera, ¿no? Así que en realidad eso fue una mirada hacia el campo laboral, hacia el contexto y hacia las oportunidades de trabajo. Me parecía que era un gran campo laboral que estaba desatendido desde el punto de vista académico. Y darle a eso relieve, o sea, es importante que los periodistas tengan una formación académica sólida, consistente, etc. Bien, así que eso fue el... Bueno, y en realidad no me compete opinar ni una palabra sobre las incumbencias del periodista, qué debería estar en el periodismo. Bueno, yo soy nada más que una espectadora de televisión, una lectora de diarios, medio compulsiva, miro todo, hasta el programa más asqueroso. Bueno, a ver, ¿por qué es asqueroso? ¿Por qué se critica esto? Me encanta ver lo peor. Y entonces, desde ese horizonte de recepción, puedo hablar de los medios, de sus tiempos, de sus contenidos, etc. No desde el punto de vista académico. Pero entonces quizás sea más... yo diría más serio que yo les comente mi propia experiencia de mi incursión en los medios. Bueno, en realidad tuvimos un programa de radio, raudamente expulsado. Sí, era un programa que armamos que se llamaba Aquelarre. Y era un programa feminista en aquellos tiempos, ¿no? Y era muy sarcástico, y fuimos a una radio privada. Y por supuesto, hicimos, qué sé yo, no me acuerdo ni siquiera si era los sábados, qué sé yo. ¿En qué año? No me acuerdo. Ustedes tengan piedad del dinosaurio, porque... ¿En qué radio se metía? Era en la radio del territorio, ¿cómo se llama? Classic. Estaba Mariana Pinto, sí. Classic. Sí, Classic. En Classic. Fue en Classic y éramos tres, re zarpada. Y era Nancy Alguaire y Liliana Daviña. Así que éramos las tres, íbamos, bueno, armábamos unos programas donde en realidad tomábamos todo irónicamente en solfa y siempre con las píldoras entre críticas del feminismo y del rol de la mujer y etcétera, etcétera. Bueno, ya les digo, eso duró lo que dura un lirio. Y así que salí eyectada de las radios y empecé a escribir luego para la gráfica, que me parece que es más acorde con mi edad. Y entonces escribí en primera edición, ya eso mucho después. Por supuesto que a la radio de la universidad siempre colaboré con Osvaldo Massal, con Olga Zamboni,
con Miguel Riquelme, o sea, colaboré en el sentido de ir toda una mañana, conversar, etc. No una colaboración sistemática. Pero decidí realizar unos pequeños ensayos en primera edición que salía los domingos en la contratapa. Esos ensayitos que salieron durante todo un año, no hace mucho, bueno, más cerca que aquella experiencia de la radio, en 2013. Y era en la contratapa de los domingos y se llamaba Preguntar es humano. Y cada uno de los ensayitos tenía una pregunta. Por ejemplo, les voy a leer algunos para que se den una idea y después les digo cómo se construían esos textos. Les voy a leer, por ejemplo, ¿qué significa dar la cara? ¿Por qué tanto nomadismo? Esto era por el turismo de moda. ¿Qué será la templanza? ¿Qué quiere decir hacerse cargo? ¿Qué será lo global? ¿Qué será lo auténtico? ¿Por qué no me hallo mismo? ¿Me entendés? ¿Por qué hay que ver para creer? Y así durante todo un año preguntando. Esos ensayitos que tenían la siguiente característica. En primer lugar, elegir el discurso del ensayo, que es un discurso mestizo, híbrido, mezclado, fusionado. En el ensayo va la posición del autor en distintas discursividades. Puede ser narrativo, puede ser político y con su toque periodístico, por supuesto. Los ensayitos, entonces, en primer lugar, en una dimensión de lo ideológico, pretendían revalorizar el sentido común. Es decir, considero que la academia tiene un gesto despectivo hacia el sentido común. Cuando el sentido común es un reservorio, es como una cantera de saberes que la humanidad, que cada comunidad, que cada imaginario social va atesorando de una generación a otra. Puede tener modificaciones, por ejemplo, hoy en día con lo tecnológico, pero la vida cotidiana, y ese es el otro rescate que hago en los ensayos, la vida cotidiana tiene su propia lógica, tiene su propio reparto lingüístico y de afectos. Nunca existe un discurso. Vieron que ahora se habla de la inteligencia emocional. La inteligencia nunca dejó de ser emocional. No puede existir un pensamiento que no conlleve pasiones, emociones, sensibilidad. El pensamiento no va por otros lugares, sino que acompaña la lengua de manera sostenida. Entonces, cuando uno piensa, siempre tiene rabia, tiene afecto, tiene sensibilidades, etcétera, etcétera. Por tanto, no es que ahora la inteligencia emocional, no, encima se la atribuyen a la mujer, como que la mujer tiene más desarrollada otra vez los sentimientos, los moñitos. No, todos tenemos inteligencia emocional, siempre, siempre. Nadie piensa desde la estratosfera, piensa con todos sus recuerdos, desde su clase social, desde su familia, desde sus experiencias. Nadie puede pensar si no tiene ese bagaje de experiencias de vida. Entonces los ensayitos abrevan en el sentido común y el otro componente que es el sentido del humor.
Es decir, poner en el periodismo un sentido del humor. No solo el sarcasmo, lo que yo llamo la ironía garantizada, la ironía obvia, siempre esa ironía sobre lo mismo, sobre todo en el caso de los políticos, ¿no? Es esa ironía que tiene ya la red puesta. Y la ironía es exactamente lo contrario. Es jugar con el lenguaje y con los temas, pero sin red. No se sabe qué va a pasar con las figuras de la ironía. El humor, entonces, es muy importante en la vida cotidiana. Y en nuestra comunidad el humor siempre está presente. Sea en el supermercado, en la placita, en la calle, la gente contesta con un gran sentido del humor. Eso es muy notable y es digno de que lo estudiemos. Como ese taxista, la que te vende, las paseras, la que te atiende, no te agrede, te dice un chiste, te contesta con una ironía, como Inodoro Pereira, estamos mal pero acostumbrados. Entonces, el sentido del humor es algo que está presente siempre en esos ensayistas. Y luego una memoria cotidiana que tiene que ver justamente con nuestro acervo, con lo que nosotros, entonces por eso tomo frases como no me hallo mismo, tené modo, ese tipo de lenguajes que incluso, por ejemplo, la frase tené modo está como retrocediendo. En mi época se decía mucho más y yo ahora veo que, por ejemplo, así en las familias no se usa de la misma manera que se utilizaba en otra época. Entonces, el otro componente es la variedad dialectal del lenguaje en nuestra comunidad. Es decir, ponerlo en el diario, colocarlo en ese lugar para que podamos compartir. Tomé muchísimas muletillas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿entendés? La muletilla que te va diciendo ¿entendés? Y ahora va para los periodistas. Esto es para que la gente entienda. Me mata. Chicos, no lo digan nunca. Bueno, y esto es para que la gente entienda. O sea, el periodista es el especialista que tiene a bien explicarle. Es espantoso, petulante, soberbio. Y eso hice un ensayo grande para que la gente entienda, ¿no? Porque después escribí en el suplemento Enfoque. Y ahí sí hacía ensayos de temas más, desarrollando los temas de manera más extensa, qué sé yo, 2 páginas más o menos. Y una de las cosas que desarrollé ahí es para que la gente entienda. Y ustedes pónganse a mirar televisión, escuchen 3 minutos de radio. Bueno, primero nos dicen, porque el blanco es un color que está en la bandera. Para que la gente entienda, la bandera, o sea, dijo lo obvio, claramente, no somos tarados. Entonces, ese especialista que dice, bueno, para que la gente entienda, se pone inmediatamente en un lugar de poder que no se dirige al otro en una horizontalidad de decir, estamos en comunicación. Así que de ahora en más, todos van a, cuando diga alguien para que la gente entienda, pero reflexionen sobre esas frases hechas que se utilizan tanto y que lo que hace es reforzar el lugar de poder del periodista o siempre del especialista que lo llaman para ver qué va a pasar con el dólar. Bueno, el otro punto son los nodos temáticos que elegí tanto para el suplemento Enfoque cuanto para los ensayitos. Que
son temas de moda, ¿no? El turismo, quien no viaja no existe. Voy entre las modas, encima hay que escuchar el relato a la vuelta. No hay cosa peor que volver de vacaciones y que tus colegas te narren. ¿Y la foto? ¿Y la foto? La foto, Y ya te mandan por WhatsApp. el selfie y el no sé qué. Es tremebundo, ¿no? El turismo, el nomadismo. Otro tema es la alimentación, que no comas banana, no comas arroz, no porque el arroz, porque el calcio, porque la otra. Y te sentás y decís, pero ¿qué podría comer para vivir feliz? ¿No? Para vivir feliz. Bien, eso es otra cosa, ni hablar de la política, que es mi tema predilecto. Entonces siempre, cada ensayo tenía un tema político sobre la gran ética de la política argentina, ¿no? Entonces, también me interesaba rescatar temas olvidados, es decir, aquellos que parecen un poco soterrados. Por ejemplo, la templanza, ¿no? ¿Qué país la templanza? Que era una virtud principal, cardinal en la cultura clásica. Entonces, la templanza es tener temple. Pero ahora, ¿quién tiene temple? Todos estamos locos, no puedo, no hay más, todo es efímero, todo es... La templanza justamente es una virtud que junto a la prudencia, otro tema muy olvidado, ser prudente es un quemo internacional. Entonces, fui tomando temas que en realidad hacen falta. Por ejemplo, alfabetizar. Viste aquí que la alfabetización se cree que queda en los 3 primeros grados. No, la alfabetización atraviesa todo el sistema educativo, incluida la universidad. Lugar donde se da por hecho que estamos alfabetizados. Y no es así, porque nuestra comunidad, si quieren ustedes, nosotros no tenemos práctica de escritura. Aunque parezca mentira, todos los posgrados en los que he actuado, la tesis es el escollo triste, solitario y final. No pasará. Ese es el asunto. ¿Cuánto doctorado y maestría está hecho y la tesis no arranca? No lo pueden encarar. Por tanto, las carreras universitarias tienen que tener un ejercicio de la escritura, una ponderación del lenguaje como ejercicio del pensamiento. No digo, fíjense una cosa bien chiquitita, pero no es un instrumento de la comunicación el lenguaje. Es un ejercicio de la comunicación. Y si ustedes no ejercitan el lenguaje, no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacernos la película de que es algo abstracto que está allá arriba, sino que el lenguaje nos atraviesa. Y así como hacemos abdominales, pim, pum, tienen que ejercitar el lenguaje. Y el que cree que chupando la panza ya le va a salir, no. O hace gimnasia o no va el lenguaje. No va, gente, no se hagan la película. El lenguaje debe ser ejercitado. ¿Y para qué me sirve, chicos periodistas? Para ejercer mi profesión, para que eso me salga bien.
Entonces yo al lenguaje le tengo que dar un lugar principal, destacado. ¿Cómo me apropio del lenguaje y lo uso? No es que desde afuera, como un martillo, manejo el instrumento. No, yo soy mi discurso. Yo no puedo dar clase, acá está la clase, y yo sustraerme. No, yo entro en escena como un actor y pongo mi cuerpito en las cosas que hago. Lo hago con pasión, lo hago con fervor, cometo errores, pero me hago cargo. Pequeña frase, me hago cargo de mi discurso. Entonces el lenguaje es una dimensión, no un instrumento, una dimensión humana que en la Facultad de Humanidades, no sé si se acuerdan que estamos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, es fundamental que el lenguaje esté en la médula de todos los aprendizajes, sobre todo letras, periodismo, historia, portugués. Carreras en las que el lenguaje es fundamental. Pero siempre, para todo ejercicio profesional, ni voy a hablar de los abogados, ni voy a hablar de los que hacen política, tienen que asumir, no usar el coach, que te decía así, porque se nota que está pegado con engrudo. Es una cosa evidente, el coacheo contemporáneo no va. Aquel que asume su discurso, lo dice y la gente se da cuenta. Todos nos damos cuenta. Y cuando el profesor, ¿y quién es el más receptivo? El alumno. El alumno se da cuenta cuando le están dando clase y cuando el trabajo es un instrumento que vengo, les doy, chau, con ustedes no tengo nada que ver. Sí, yo tengo que ver con mis alumnos. Yo quiero establecer con él una conversación, nada menos, una conversación. O sea que a mí me importa si él aprende, si él no aprende, otro método, otro horario, otras cosas. Hay que tomarlo con mucha seriedad, pero también con mucha pasión y con mucho sentido del humor. Entonces los ensayos también fueron homenajes a figuras honorables, eso en los ensayos de enfoque, los ensayos largos. Y entonces escribí un ensayo a Teresa Passalacqua, Morchio de Passalacqua. Cuando falleció, lo que pasa es que el ensayo se publicó, Teresa falleció a fines de diciembre, creo que se publicó el 31 de diciembre, no sé, fue una fecha un poco incómoda, pero yo no podía dejar de rendirle un homenaje porque fue una maestra inmensa para la región, para la comunidad universitaria en particular. El otro homenaje le rendí a Piglia, cuando murió Ricardo Piglia, que es un escritor fundamental en la literatura argentina y con quien había trabajado mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿y qué nos unía a él? Que yo le llamaba siempre, y ese es el título, Amigo Piglia, y entonces era Macedonio Fernández. Es decir, un autor que es muy nombrado y nada leído, no poco leído, nada leído. Macedonio Fernández vivió en Misiones en los años 1908 a 1913, fue el fiscal federal de Misiones. Entonces, cuando la muerte del fiscal Nisman, escribí una nota bastante extensa sobre los fiscales.
y comparé al fiscal Nisman, al fiscal de la Junta, ¿cómo es que se llamaba? ¿Qué? No, el otro, el Moreno era el ayudante, lapsus, después, acá debe estar, ahora vamos a ver. Bueno, que era un fiscal tan ético, tan ejemplar. Entonces tomé los 3 fiscales y cuál es la función de los fiscales en la justicia argentina. Bueno, ahora, con todos los eventos que tenemos en el espacio público, otra vez la figura de los fiscales adquiere una relevancia muy particular. Entonces, ese ensayo se dedicó y tuvo una gran repercusión. Bueno, yo mandaba los textos y siempre tuve devoluciones completamente trasera. Un encanto, digamos, era como una figura emblemática de lo que debe ser un funcionario austero, justo, con un discurso tan bien elaborado, la seriedad de su trabajo y su vida austera y anónima. Es decir, nosotros de Trasera no sabíamos si tenía auto o no tenía auto, si tenía las casas desopilante que tienen ahora, etc. Así que Macedonio, que se murió re pobre siendo patricio y teniendo una familia muy rica, es Trasera, y el fiscal Nisman, que para mí era el emblema del fiscal posmoderno, ¿no? El gran viajero con los trajes, con los autos de alta gama, viviendo en Puerto Madero, todos los tips de lo que es una personalidad posmoderna circulante. Otro de los ensayos fue La muralla, dedicada a la muralla que hicieron en la costanera, allá en lo que era el puerto. Sí. Bueno, ahí también ver un poco la contradicción de nuestra vida vecinal con Encarnación y poner una muralla ominosa, indigna de nuestra tradición, de nuestra vida cotidiana, porque lo que rompió eso, sí, más allá de lo que se haga, es un símbolo de poner a nuestros hermanos un muro. Trump estaría chocho de la vida, un muro que no tiene ninguna función y que realmente fue ofensivo para la vida de ambas poblaciones. Bueno, esa es mi posición, por supuesto que puede haber otras entre Posada y Encarnación. Un ensayo le dediqué precisamente a la alfabetización. O sea, hemos trabajado durante 40 años sobre la alfabetización en zonas rurales y de frontera, y creamos una metodología, escribimos 2 volúmenes que son y 2 tesis doctorales. Ambas tesis son doctorados en Córdoba. Una sobre toda la estrategia metodológica para la alfabetización, y otra que se está por entregar hace rato, que es sobre la narratividad del niño en la situación de umbral. Así que el ensayo que escribí en primera edición es sobre la alfabetización a lo largo de todo el sistema educativo. El otro punto que me propuse y que ahora he abandonado porque tengo demasiado trabajo es poner a circular la semiótica. ¿Por
Porque la semiótica, primero que suena un poco raro, segundo que tiene mala prensa. ¿Por qué? Porque algunos profesores utilizan la semiótica como algo críptico, como una cosa que les da poder, por supuesto, y que los alumnos transpiran para atravesar la semiótica. Entonces yo me propuse que la semiótica es una disciplina súper interesante y práctica, porque nosotros hacemos semiótica práctica, para la sociedad contemporánea. A partir de la mera frase, ¿qué sentido tiene esto? Cosa que constantemente emitimos esas preguntas, y entonces acordamos en Enfoque, varios ensayos salió con un título arriba de semiótica, como para instalar la disciplina y tratar de ablandar y que se vea que la semiótica tiene otras dimensiones, que no es la clasificación de los signos, sino que es una disciplina que acompaña la antropología, acompaña la historia, acompaña las letras, ni hablar de la comunicación. O sea, la semiótica es esa disciplina amplia donde se cruza la filosofía con la historia y cuyo objeto de trabajo son los signos. Y toda nuestra vida son signos. El hombre es un signo, dice Peirce, ¿no? Eso lo habrán leído. Y entonces, ¿por qué? Porque toda nuestro trayecto por estos mundos posibles está tramada en signos. Muy bien. Entonces, todo ese trabajito que hice, también hablé de los privilegios sobre todo políticos, cuáles son y cómo los privilegios en la antigua Roma tuvieron los privilegios tenían una cantidad de leyes y de condiciones para ser privilegium, se decía. Era una condición muy controlada. Hoy los privilegios están distribuidos a mansalva. Entonces, tiene auto, tiene chofer, tiene pasaje, tiene viáticos. Todo eso son privilegios de la política, del poder, que me parece que deberían ser revisitados, ¿no? Bueno, entonces, esas dos incursiones en el periodismo, una en forma de ensayos para argumentar sobre un tema, y otros como ensayitos muy breves de una página para contestar una pregunta. Todo ese material, algunos se me perdieron y no los tenía, los publicamos en una editorial de Córdoba, que es la editorial Alción. Entonces salió, como te iba diciendo, todos los textos están en esta publicación. La foto de la tapa es la farmacia de los Monzón, ahí en la esquina de Sarmiento y Buenos Aires, donde se vende pizza ahora. Era una farmacia famosa y está la foto histórica de la farmacia. Y entonces el libro circula. Yo pensé que era un tema un poco local, que Córdoba no me iba a dar mis 5 de bolilla, y la verdad que les encantó y corrió, hicieron reseñas en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Santa Fe, porque los textos en realidad, si tienen cosas locales, también tienen problemáticas globales y nacionales, por supuesto, ¿no? Bueno, así que esa fue mi brevísima incursión en los medios gráficos, pero
me interesa particularmente la tarea del periodista, en todos los medios. Me interesa muchísimo y soy una consumidora compulsiva de diarios, de radio, ni hablar de radio, y de la televisión, que todavía existe, ¿no? Así que mientras exista estoy tomando nota para dar después los últimos extentores de la televisión. Ni hablar de la prensa gráfica, pobre, van inexorablemente ¿no? al vacío. Pero la prensa gráfica sigue estableciendo agenda, sigue aportando contenido, ¿no? Investigación, me parece. También lo hay en los otros medios, no quiero decir para nada eso, pero las radios leen los diarios, por ejemplo. Y eso es un circuito bastante virtuoso, porque el que no puede comprar el diario, y entonces eso se realimenta, se retoma, y entonces me parece que es una estrategia válida y útil para la comunidad. Bueno, no los canso más, eso es más o menos lo que quería charlar con ustedes. Si quieren preguntar algo, si quieren comentar, no sé, estoy dispuesta. Entonces, Ana, lo que vos planteás es que la gimnasia siga por la lectura, la escritura y desde ahí pensar, ¿o por dónde? Sí, claro, desde la primaria. Lo que pasa es que ahora todo es aburrido. Sí. Y esa categoría, el aburrimiento, era una categoría que no existía. Yo les puedo hablar no digo de mi infancia, que es la Edad Media, pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba, jamás en la vida escuché que alguien diga qué aburrido este texto. Era como que nos poníamos a leer y estaba prohibido, era totalmente liviano no leer el libro desde la primera paginita, tomando la mención bibliográfica hasta la última. Todo, horas y horas de trabajo intelectual, ¿no? Gente, no se vayan a engañar, es necesario. No se puede adquirir conocimiento, no se puede realizar la tarea con consistencia, con solidez, si no tiene un trabajo previo de la lectura y la escritura. Cosa que siempre recomiendo, se lee con lápiz al lado, o con virome o lo que quieran. Escriban mientras leen, porque eso les va diagramando. El diagrama es un icono de la memoria que trabaja. Peirce tiene los grafos existenciales, la semiótica habla de los grafos existenciales, y es que yo dibujo eso que estoy experimentando. Pero cuando uno dice, bueno, vas por acá, ahí cruzás y vas acá, eso es muy útil para acomodar, porque todo es una cuestión de distribución. Así como en la economía nos peleamos por la distribución del dinero, nada menos, en el relato y en el pensamiento es una cuestión distributiva. Entonces, si yo no tengo acomodados los patitos, como dice, no tengo los patitos en fila, es difícil que pueda hacer un trabajo consistente. De modo que la lectura y la escritura en la universidad ya no se puede decir, ¿no? O sea, yo llego y digo la primaria, la secundaria, que lean los adolescentes, pero alguien que elige una profesión. Nadie está acá porque los mandaron sus padres, sino porque eligieron una profesión.
Por tanto, es algo que usted tiene que tomar y asumir como una decisión propia y trabajar intensamente en la alfabetización universitaria. Esa es indispensable, ¿no? Para pensar. No tanto Google y más libraco. ¿Por qué? Porque se lee 3 páginas y no pueden decir de qué se trata. Vino Lipovetsky, no sé si sabían que vino Lipovetsky a Buenos Aires. Ayer leí Lipovetsky, venir a decirnos cuando yo hace 30 años que estoy diciendo, se vuelve, gente, la repetición, porque mucha tecnología, pero somos monitos miméticos, necesitamos la repetición para poder pensar y para poder aprender. Se vuelve, hay un retorno, y entonces dice Lipovetsky, en Francia, el 15% de los egresados de la secundaria, del liceo, no entienden lo que leen. En la Argentina, el 45% de los que salen de la secundaria no entienden lo que leen. Así que es un problema que tenemos que abarajarme la bañera, Tenemos que decir, es serio, gente, no se engañen. Si están en la universidad, asúmanlo como un proyecto propio. Sean buenos profesionales, apasionados profesionales. Y el lenguaje es lo principal. ¿Quién asume el lenguaje? Lectura, escritura y oralidad. Para los que no es tomar el micrófono y salir esos discursos, por favor, de la oralidad, ensayen, no tengan vergüenza, pónganse en su casa, ensayen el discurso, ¿sí? Tienen que hacerlo, repetir, cuando van a dar un examen, ensayen la oralidad. Armen el discurso, primero voy a hablar esto, después voy a hablar esto y voy a cerrar con esto. Estoy diciendo literalmente, voy a cerrar con esto. Punto final. Bueno, ¿quiere alguien preguntar algo? Yo sí, una pregunta, hablaste de, perdón. Allá, sí, por favor. ¿Cómo el lenguaje escrito, ese ejercicio que proponíamos hoy, ejercitar la escritura, afecta y se conecta con el creer, con tus creencias, con el sentir? Sí, y el saber. Y con el hacer. Absolutamente. Esa coherencia de esas dimensiones. ¿Cómo la escritura acciona, digamos? ¿Cómo? Bueno, fíjense que la oralidad está de acá para acá. La escritura es una huella. Entonces, el cuerpo actúa de otra manera por otros carriles. Sea que, bueno, antes decíamos, tomo la pluma, ahora me siento en la computadora, y es cierto que esa es una escritura que tiene cierta lejanía de mi cuerpo respecto de lo manuscrito, ¿no es cierto? Pero la escritura me obliga, o sea, yo veo ahí, acá puse de nuevo, acá. En cambio, en la oralidad eso va pasando y no me doy cuenta cuántas veces dije lo mismo. En la oralidad no es que esté mal ciertas repeticiones, tampoco lo es en la escritura, depende del texto. Pero son dos experiencias distintas. Entonces me sirve para fijar y para ordenar. La escritura va a llevar tanto la creencia como base. Pero ¿cuál es el soporte de la creencia, de la oralidad y de la escritura? Así grandote, el hábito.
El hábito hace al monje, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo habitualizado, no existe, se fuma. Tengo que incorporarlo como hábito. Y eso, como así como toda la educación, es un hábito. Mi mamá lavate los dientes, poné ahí, no, sentate bien. Ese chichoneo de la educación, la repetición es lo que hace que yo después, sin darme cuenta, lo haga. Y eso es lo que no logramos en el sistema educativo. Un hábito de escritura. Es muy problemático. Es cierto también que la cultura contemporánea cada vez se desentiende más de la escritura. El problema es este, gente. Si nosotros estamos en la universidad, último peldaño de la organización educativa, en una universidad pública, pagada por los impuestos de los más, desde el más pobre que compra su yerba o su leche que paga el 21, el 23% de IVA, y esto está mantenido por los impuestos de la gente, nosotros tenemos la obligación de hacer los deberes. El que paga una universidad privada es otro cantar, que hagan lo que quieran, para eso pagan. Nosotros estamos gratis acá, y a nosotros los profesores nos paga el pueblo. Al margen de toda política, queridos compañeros, nada que ver, simplemente decir, yo acá estoy ocupando un lugar, yo acá, por supuesto, todo el cuerpo docente tiene que rendir cuentas, tiene que pasar por un concurso, tiene que clasificarse todo, y está bien que nos exijan. Pero cada alumno de la universidad pública está usufructuando un derecho magnífico, magnífico. Los colombianos, los chilenos, cuando vienen, dicen, pero esto es el paraíso. Lo que cuesta una universidad en Chile, no existe la universidad gratis. Lo que cuesta en Colombia es impresionante. Entonces, ahí va, yo elegí una carrera y encima me la hago gratis. Hay gente que se hizo los posgrados gratis y eso a su vez me va a dar un lugar en la sociedad. Así que yo en ese sentido creo que hay un compromiso ético de todos con la escritura, con la lectura. Un universitario no se puede dar el lujo de escribir cualquier cosa. No, tenemos que ser responsables, tenemos que tomar eso como un gran compromiso. Bueno, me pasé de huevón. No, yo te quería preguntar si tu opinión sobre la prensa local en este momento. ¡Ah, qué viva! Algunas notas. Bueno, es muy comprometido por la cercanía. Yo quisiera que la prensa gráfica tuviera textos más elaborados por gente del lugar. Me encantaría que haya mucha gente, muchos especialistas, que no se reproduzcan notas de todos lados. El corto y pegue es ya la ley, parece, de los medios. Yo voy a decir de los medios, de la radio, Nadie escribe una cosita. Entonces me gustaría más producción. Eso podría decir así de una manera muy volátil, pero me parece más producción que revuelva el potaje siniestro. Entonces
que esté ahí viendo cómo va. Por ejemplo, en el campo, vi que por ejemplo, el domingo se desarrolla un tema, eso me parece interesante, me parece bien. Deberíamos tener usinas de producción más fuertes, me parece, ¿no? Y la universidad tendría que ser un lugar donde producimos constantemente notas, sobre todo porque hay un amplio espectro en la universidad de temas, tanto de técnicos, con exactas, con el papel, con la hierba, con el té, nosotros con la antropología, con las letras, con la semiótica, autores regionales, etcétera, que salgan notas buenas, bien hechas, bien y accesibles. No digo desterrar ese vocabulario que en la universidad está bien que lo usemos, porque somos técnicos, profesionales, pero sacudirle a la gente que no tiene nada que ver con esos términos no está bueno. Me parece que hace falta más notas, ¿no? Sí. Bueno, salí más o menos airosa de tu maldita pregunta. Bueno, muchas gracias. Ana, te olvidaste de algo cuando mencionaste tus trabajos de escritura, de lo que habías gestionado en el territorio, del territorio de mujer, y cuando escribías Socorro a veces. escribías con un seudónimo. ¿Saben cuál era el seudónimo? Era Socorro y el apellido era A veces. Y uno cuando leía decía Socorro a veces. Sí, esa me olvidé, sí, en varias revistas hice así columnas de humor, ¿no? O sea, eso en la y esa década era del también 80, 90, imagínense, con toda la posición. Esa era también de eso, de feminismo. Regional y todo. El suplemento. Aparecía Socorro a veces. El suplemento mujer. El suplemento ahí sí. territorio de mujeres. Así. Duró poco también, ¿eh? Duró poco. Bueno, chicos, hasta luego.